Mari Mari Pulamien Compuche, Peumañele com Chemoleaiman, Mañuman Riedi, mi Mañelien Tefashi Congreso Meu, Séptimo Congreso Internacional de Educación Intercultural Bilingüe Piñelu. Les saludo en mi lengua, deseando que todos estén bien, y agradezco a Riedi por esta invitación a ser parte de este séptimo congreso. Soy Elisa Loncón, académica del Departamento de Educación de la Universidad de Santiago. Soy lingüista, activista por los derechos educativos y lingüísticos de los pueblos indígenas de Chile, investigadora del proyecto CONICYT, y además profesora que enseño lengua mapudungún en diferentes instituciones académicas. Agradezco su interés por esta conferencia. Voy a hablar de las condiciones para la refuncionalización de las lenguas indígenas. He dividido esta conferencia en 4 partes. En la primera parte abordaremos un contexto introductorio, en la segunda el significado que tienen las lenguas indígenas para los pueblos indígenas, en la tercera abordaremos las políticas de lingüicidio del Estado, y finalmente en la cuarta parte hablaremos sobre las condiciones para refuncionalizar las lenguas originarias. Comienzo por la primera parte del contexto introductorio. El año 2019 fue el Año Internacional de las Lenguas Indígenas. En esta fecha se hicieron diferentes eventos nacionales e internacionales. Participé de lo que fue el Congreso Internacional de las Lenguas en Riesgo, realizada en México, en el Distrito Federal, el febrero de 2020, recientemente, y la misma fecha también se hizo el evento de alto nivel, construyendo un diseño de acciones para las lenguas indígenas, convocada por la UNESCO, el Gobierno de México, y nos invitaron a todos los pueblos originarios. Esto se realizó entre el 26, 25 y 28 de febrero de 2020. En este evento se sostiene que las lenguas originarias están vivas, que no están muertas, que ni tampoco están moribundas, porque sus hablantes somos nosotros y estamos vivos. Las hablan, las recuperan, las aprenden, las sueñan como entidad viva. Por eso es más pertinente hablar de refuncionalización de las lenguas en vez de revitalización, que sería aplicado para algo que ya está en desuso, que no tiene funcionalidad. Por eso lo que se dice y lo que se acuerda es mejor hablar de refuncionalización, que implica que las lenguas originarias vuelvan a tomar parte de las funciones sociales que siempre se le ha negado. En el contexto latinoamericano se calcula que el 10% de la población indígena está en Latinoamérica. Hay 522 pueblos indígenas que hablan 420 lenguas distintas. De estas lenguas, 103, el 24,5%, son idiomas transfronterizos que se utilizan en diferentes países. La más transfronteriza sería el quechua, que está en Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Perú. Además, hay 108 pueblos indígenas que también son transfronterizos, como el caso del pueblo mapuche, que está en Chile y en Argentina. La riqueza de los pueblos originarios en Latinoamérica es poseer el más alto número de troncos lingüísticos. Las familias lingüísticas están concentradas en Latinoamérica. En el contexto de Chile, hablamos de que, bueno, los pueblos originarios somos 10 pueblos: Aymara, Quechua, Diaguita, Coya, Licanantay, Rapanui, Mapuche, Selknam, Cahuáscar, Yagán. Y se agrega el pueblo afrodescendiente, el que llegó en épocas de la colonia, que también tiene estatus de pueblo originario.
La población indígena en Chile alcanza 2.185.792 habitantes. De ello, la población más numerosa la constituye el pueblo mapuche con 1.745.147 personas, lo que hace el 79,8% de la población indígena de Chile. Un tercer argumento de la introducción se refiere al hecho de que me corresponde hablar en épocas de pandemia. Sin duda, un tiempo doloroso, complejo para las naciones originarias. Vaya mi saludo de solidaridad a las comunidades indígenas que han perdido parte de sus seres queridos, incluyendo a las comunidades mapuche que también hemos sido atacados por la pandemia y también hemos tenido que lamentar la muerte de algunas de nuestras hermanos familiares. Es pertinente destacar que los pueblos indígenas todavía contamos con la mejor vacuna contra el coronavirus. ¿Y cuál es esa mejor vacuna? Es nuestra dedicación a la protección de la naturaleza, porque se protege la naturaleza porque ella nos protege a nosotros. Se protegen los bienes comunes, el agua, los cerros, la montaña, la alimentación, todo lo que ha podido mantener los pueblos originarios en estos 500 años, más de 500 años de colonización. Hay que decir de que la naturaleza ya no soportará más de 500 años de extractivismo colonial, por cuanto el pensamiento indígena de protección y mantención de los recursos naturales está vigente y ello está presente en nuestras lenguas y conocimientos. El cuarto argumento introductorio es señalar que la pandemia ha mostrado el monoculturalismo de las políticas, sobre todo acá en Chile. Paso a dar cuenta de cómo el Ministerio de Educación, a través del programa de aprendizaje en línea, creó una cápsula llamada La Huella de la Voz. Con esta cápsula se habla de la hermana Yagán, Cristina Calderón, que hoy día cumple 92 años y que, refiriéndose del siguiente modo, comillas, les voy a contar sobre un pueblo nómade que vivía al sur del mundo, en las costas de Tierra del Fuego y Cabo de Hornos. Cristina Calderón, quien a sus 91 años aún recuerda cómo fue crecer en una comunidad yagana tradicional. Cristina es la última persona del planeta que habla la lengua yamana y es testigo viviente de la cultura de sus antepasados. Los yaganes tenían muchos rituales como baile, canto y ceremonias de cuerpos pintados que realizaban alrededor del fuego, mientras los ancianos transmitían su sabiduría a los más jóvenes. Cristina nos recuerda que ser chilenos también significa ser yagán, diaguita, aymara, rapa nui y araucano. Como ven, el párrafo nos asombra porque desconoce por completo los derechos, conocimientos y valores de nuestros pueblos. Del siguiente modo, respecto a los derechos, no hay observación respecto a los derechos de los pueblos indígenas y del pueblo yagán. Se niega el yagán como una entidad viviente. Esto está presente en la ley indígena, pero se desconoce. La afirmación de la última persona de lengua yamana no refleja la realidad del pueblo yagán que vive en Isla Navarino, que tiene una población bilingüe con uso pasivo de la lengua indígena, pero además tiene la gramática de su lengua documentada, de modo que en cualquier momento los hablantes toman esa lengua y pueden aprenderla y pueden potenciar un bilingüismo más equilibrado. Respecto a los conocimientos se habla del pasado, no del presente. Se usan verbos como vivían, tenían, transmitían. No se le reconoce por su nombre, Yagán, sino por el apodo colonial, Yamaná. No hace referencia de los procesos coloniales que disminuyeron al pueblo Yagán, y nada se dice de su historia colonial. Respecto a los valores, aflora la folclorización y la exotización de las prácticas espirituales al hablar de rituales, bailes, canto. Así afloran los estereotipos y prejuicios.
Cristina vive en un contexto comunitario que no se menciona. Se habla de su nieta, se menciona a su nieta, pero no se habla que ella es poeta, escritora, lingüista y se encuentra actualmente comprometida con el desarrollo de proyectos de elaboración de materiales en la lengua yagana. Lamentablemente, esta información se comparte a todos los niños de Chile y representa para los indígenas la continuación de la monoculturalidad, el epistemicidio más feroz que ha producido el sistema educacional. Hemos vuelto al siglo XIX, al siglo XX. No así el siglo XXI, que sabemos se ha caracterizado por el reconocimiento de la biodiversidad y la diversidad cultural. Como dice Yasnaya Elena Aguilar, lingüista mije o Ayuk de la Sierra Norte de Oaxaca, las lenguas indígenas no mueren, las mata el Estado. Ella lo dice refiriéndose al Estado mexicano. Aunque existen avances legislativos y normativos sobre el reconocimiento de los pueblos indígenas, el gobierno los borra y lo omite. Existe la ley indígena del año 1993, el convenio 169 del 2007, los derechos de los niños que son reconocidos por la UNICEF, la Declaración de las Naciones Unidas de los Pueblos Indígenas desde el año 2007, la Ley General de Educación del año 2009, la Ley contra la Discriminación del año 2012. Todos estos instrumentos se vulneran. Señalar que la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en Chile no es vinculante. Sabemos el peligro de la política monolingüe, monocultural. Sabemos que es violencia para los pueblos, pero más aún para los niños indígenas. La monoculturalidad ha negado las distintas generaciones y ha impuesto el racismo, y es una enfermedad que se puede atacar solo enseñando la verdad de los pueblos originarios, su historia. Entramos al punto 2 sobre el significado de la lengua para los pueblos originarios. En primer lugar, debo decir que los sistemas lingüísticos son medios para acceder al conocimiento y a la filosofía indígena. Con las lenguas indígenas se puede acceder a la justicia, al equilibrio ecológico, a la medicina, a la astronomía, a la suficiencia alimentaria, a la espiritualidad de la tierra. A través de ellas, los hermanos hablan con las montañas, con los cerros, con el viento, con sus antepasados. Si se muere una lengua, se mueren estos conocimientos, se muere la filosofía, se pierde 1000 o cientos años de historias a partir de esta situación. Se apaga la luz que ilumina el camino de conocimientos milenarios. La lengua también se lleva en el corazón, es parte del sentimiento, de la esperanza, la fuerza de las personas y también es parte del dolor causado por los sistemas coloniales. Las lenguas indígenas contienen los paradigmas indígenas del conocimiento, la episteme para construir el saber, conducen a descolonizar el pensamiento, son vehículos para la epistemología del sur, que nos recuerda a Alberto Acosta, Rivera Cosicanqui, de Sosa Santos, y permiten la despatriarcalización, es decir, reconocer los derechos de lo femenino en la construcción del conocimiento y en la relación con el vínculo con la tierra. Femenino y masculino deben estar presentes en todas las circunstancias porque ello mantiene el equilibrio entre los seres humanos y la naturaleza. Como otro punto, destacar que el uso de las lenguas en los niños implica responder a la justicia epistémica, reparar el daño provocado por la prohibición y el castigo físico, el menosprecio cultural que han recibido nuestros niños, frenar la violencia lingüística, la violencia cultural en las niñez. Por otro lado, el uso de las lenguas
son instrumentos que permitirán la verdadera autonomía del pensamiento de los pueblos indígenas, porque no se trata de traducir en nuestras lenguas conocimientos de la sociedad occidental que no sirven para fortalecer la vida de los pueblos indígenas, sino se trata de recuperar el saber ancestral a partir de la filosofía propia. La lengua es el presente de los pueblos, porque a través de ella nosotros existimos, no solo el futuro incierto, sino el hoy y el pasado, que podemos continuar, con ello podemos continuar el ciclo de la vida de nuestros pueblos. Por eso nos oponemos a que se renombre desde los conceptos coloniales a nuestros pueblos, como se diga Yamana por Yagán o Araucano por Mapuche. El punto 3, sobre el lingüicidio del Estado-Gobierno. Las condiciones que no permiten el uso de las lenguas originarias. ¿Por qué hablo de lingüicidio? Es porque no se reconocen los derechos lingüísticos, se vulneran. Los estados nacionales, para ejercer control, poder y potenciar su soberanía cuando recién se formaron y se liberaron de España o de los conquistadores, insertaron la homogeneidad como política. Y ellos promovieron el uso de una cultura y de una lengua, sea el castellano o el portugués. Así se castellanizó a los pueblos originarios y se desplazaron las lenguas indígenas. Hoy día un niño, para acceder a la educación, tiene que renunciar a su lengua y a su cultura. Anteriormente sus padres, aunque no fueron escolarizados, igual debieron renunciar a su identidad, a su lengua y a su cultura para acceder a la institucionalidad del Estado o intentar a ejercer cierta ciudadanía en estos mismos estados. Así se borraron nuestras lenguas, las identidades, los nombres de las personas fueron borrados. Una institución que se ha caracterizado por esta labor es el Registro Civil de Identificación, que ha registrado los nacimientos de los niños indígenas y junto con ello le ha cambiado los nombres originarios y puesto nombres no indígenas. Se han perdido, el nombre es la identificación primaria de la persona y en el caso mapuche es la identificación con la naturaleza. Borrarlo es borrar esta identidad. ¿Por qué la ausencia de políticas lingüísticas pluralistas es lingüicida? Bueno, los pueblos indígenas en Chile hemos sufrido este desconocimiento dentro del Estado. Chile es uno de los estados que no ha reconocido constitucionalmente a los pueblos indígenas, obviamente tampoco los derechos lingüísticos. En los países donde hay reconocimiento de derechos lingüísticos, se podría pensar que los pueblos pueden acceder a un acta de nacimiento, a un certificado de estudio, un título en su lengua indígena o un acta de casamiento, por ejemplo. No, lamentablemente no se ha llegado a ese nivel, hay solo experiencia aislada, pero también sabemos que hay países donde los juicios se hacen en lengua indígena, y esto es valioso para el conocimiento, ejercer los derechos a la comunicación y también para dignificar a los sujetos indígenas. Aquí falta también política de reconocimiento de la propiedad intelectual de los pueblos indígenas y particularmente la propiedad de los archivos en lengua indígena. Muchos de los archivos, la gran parte de los archivos están en manos no indígenas y los pueblos indígenas, aunque quisiéramos que estuvieran bajo nuestro cuidado, no contamos con las instituciones que pueden servir para guardar estos archivos. Para que ello avance es necesario tener instituciones indígenas controladas por los pueblos indígenas al servicio de la investigación, la educación y la enseñanza. En nuestra experiencia
propusimos la creación del Instituto de Lenguas Indígenas de los Pueblos Originarios que tuviera esta función, pero no se ha avanzado. El proyecto está dormido en el Parlamento de Chile. Como cuarto punto, la falta de institucionalidad de las lenguas indígenas, también a nivel de las otras instituciones. Por ejemplo, ya les hablaba del registro civil, los bancos, el servicio de salud, los medios de comunicación, todos se imparten sin respetar los derechos lingüísticos. En otros países hay experiencia, en México hay pequeña experiencia, en Perú también hay experiencia de comunicación en lengua indígena, pero son iniciales. Es fundamental contar con estas instituciones porque sola la escuela no va a ser capaz de refuncionalizar las lenguas, devolver las funciones sociales a las lenguas indígenas. Es una tarea de todas las instituciones. El niño tiene que ver de que más allá de la escuela, los niños pueden escuchar su lengua en las instituciones públicas. Un punto muy para nosotros muy conflictivo fue la invalidación de la consulta indígena sobre los derechos lingüísticos. Esto es lingüicida. En Chile, el convenio 169 sobre la consulta indígena es muy mutilado, y cuando se aplicó la consulta indígena a los pueblos para preguntar si estábamos de acuerdo de que las lenguas se enseñaran a todos, también a los no indígenas, nuestra respuesta fue de que las lenguas debían estar en todo el currículum nacional y todos tenían que estudiarlas y aprenderlas. Lamentablemente, el subsecretario, el señor Figueroa, actual ministro de Educación de Chile, negó nuestra palabra e impuso su resolución que consistió en mantener la enseñanza de las lenguas indígenas en lugares donde los indígenas sean mayoritarios, es decir, donde existan más del 20% de niños indígenas en la escuela o en la sala de clase. De esa manera se vulneran los derechos, pero también se practica el lingüicidio. Como estrategias que favorecen la funcionalidad de las lenguas indígenas, vamos al punto 4. Es importante reconocer que las lenguas somos nosotros mismos. Las lenguas indígenas, proteger las lenguas indígenas es proteger a los hablantes, es proteger a los niños, es proteger a los ancianos, es proteger nuestra vida cotidiana, nuestros sueños. Nosotros vivos resistimos y así donde vamos llevamos nuestras lenguas. Por eso defender las lenguas es pensar en nosotros mismos. Por lo mismo es que nuestras lenguas no están muertas porque nosotros seguimos vivos. En un segundo punto, decir que la presencia de los ancianos, sabias y sabios, es fundamental para que se refuncionalice las lenguas originarias, porque ellos son los que han enseñado y la han traspasado de generación en generación. Manifestarles mi preocupación ahora durante la pandemia, que no se ha reconocido los derechos de los pueblos indígenas y han puesto a los ancianos en una vulnerabilidad total. Todavía no sabemos de los protocolos que se van a aplicar, pero si nosotros perdemos uno de nuestros sabios, se pierde un eslabón importante de transmisión de la cultura. Son los sabios los que más saben la lengua, son los sabios los que llevan la cultura viva en sus respectivos conocimientos. Un tercer punto es reconocer de que el desarrollo sostenible se alimenta de las lenguas y de los conocimientos indígenas, porque si hay pueblos que han podido mantener el desarrollo, mantener la vida de la madre tierra, son los pueblos indígenas. Por eso es que las lenguas indígenas hoy día cobran mucho más vigencia, sobre todo en esta crisis de civilización en que nos enfrenta la pandemia.
Un cuarto punto es reflexionar en la lengua, trabajar los epistemes indígenas, la filosofía. Es pertinente hablar de filosofía y ya no más cosmovisión, porque es un sistema de pensamiento muy distinto al pensamiento occidental y eso se llama filosofía. Y esto debe traspasar a todo el currículum de enseñanza de la lengua y los currículums interculturales de los respectivos países, que los no indígenas se impregnen del saber de los pueblos originarios. Como quinto punto, es importante implementar iniciativas de uso de las lenguas indígenas y sobre todo en las redes sociales. Aquí yo tengo un ejemplo, el uso de WhatsApp, crear grupos de WhatsApp en lengua indígena donde la condición de comunicación sea comunicarse en lengua indígena de manera oral y escrita. Es una experiencia que resulta muy satisfactoria y exige practicar constantemente la lengua en formato audio, video o de manera escrita. Avanzar en la creación y recreación de la música, de la poesía, de la oralitura en lenguas indígenas. Hay mucho que escribir sobre esta relación oralidad y escritura, y hay muchos poetas que están haciendo esa tarea, pero podemos avanzar en aumentar ese trabajo. Como otro punto es practicar el aprendizaje de frases cotidianas en la lengua indígena, en el hogar, en la familia. Aquí yo tengo dos frases con su respectiva respuesta. Una, chemi mi uya, chemi ya mi fallante, que comiste ayer y que comerás hoy día. Uya ñunca cotún, chel cochapieno. Ayer yo comí mote caliente con sopa de cebolla y ají. Fallantu shalguatuan mayupoñiengu. Hoy día yo voy a comer pescado con papas cocidas. La segunda pregunta, ¿Chem quedaunen tu mi fallante? ¿Qué trabajo hará hoy día? Lipon rukan, kuyaituan, rulpas dunguan, ka alquetuan mapuche del cantún. Limpiaré mi casa, me lavaré el pelo, leeré y también escucharé música mapuche. Otra iniciativa importante sería crear planes de uso de la lengua en la familia, en la comunidad, en la organización social. Esto puede tener un plan de corto, mediano y largo plazo. En un plan de corto plazo se podría, en un hogar indígena, acordar el uso del idioma para comer en la mesa, para que si no existen las competencias, se desarrollen las competencias de vocabulario, uso de frases, descripción de la comida, y eso sea por mientras se logra esa competencia. A un segundo nivel, se podría ya escribir, por ejemplo, del uso de la cultura mapuche y la importancia de la lengua en época de pandemia, y como tercera iniciativa, uno podría socializar esta experiencia con otras familias o en la organización comunitaria, donde todos podrían estar hablando del valor que tiene la cultura originaria en periodos de crisis, de confinamiento o de enfermedades. Sería una buena iniciativa que nos permitiría posicionar la lengua con nuevas funciones sociales. Como otra iniciativa, que aquí la tengo en el nivel 6, es preparar el diseño internacional de las lenguas indígenas. Tendremos un diseño desde el 2022 al 2032, 10 años para que las lenguas indígenas recuperen todas sus funciones sociales. Y hay mucho que hacer, mucho que soñar. Y séptimo punto, que ya lo había anunciado anteriormente, es articular la enseñanza de la defensa de la biodiversidad, la justicia epistémica, la descolonización con las lenguas indígenas. Enseñar las lenguas con contenido profundo, con contenido cultural y político de los pueblos originarios, y también con la misma esperanza que los pueblos originarios tenemos en nuestras lenguas. Como el punto 8, he puesto acá que el Estado debe responsabilizarse de que se cumplan, que se respeten los derechos
de los pueblos indígenas, los derechos lingüísticos, los derechos educativos, no puede desentenderse de lo que está ocurriendo durante la pandemia. Si existen programas de educación intercultural bilingüe y se está haciendo la educación en distancia, como ocurre acá en Chile, que existan esos programas en distancia en nuestras propias lenguas, en nuestras propias culturas, programas descolonizados, programas que valoren la realidad al pueblo indígena como en su presente. Finalmente, para terminar, voy a dar paso al Nelamtuwun, al texto referido a un consejo en lengua mapudungún. Feulan en tuan quiñen Nelamtuwun, pulamien, compuche al que tu lelo te fachi el cantul, al que tu hay mon calon con tu hay te fachi rakiduam. Inchenga mapuchengein, Kinyen plenen tulayain tain mapudungun tain kimon tain mapuchengen. Kim chengein feimo nentunyain tain mapuchengen cheu rumemelilin cheu pleamulilin. Tain fchakeche fei pike fuin mu cheu rumea mulmi yai mitamisungun. Utuf nentulayai mitami mapuche monien piukien tukwai mitami mapudungun kalon kon tukwa fimi. Elula yaiman winkarakidwa meo, inka yaiman tamon mapuche yen. Tayin rakidwam, tayin mapuche monien. Eiman nga kalfuwenu nyuke, kalfuwenu chaumu, eluimun tayin monien, eluinmu tayin zungun. Utufnen tukilmun, tavachikimun. Wiunkaula yaiman, femla yaimun, po yaiman tamon mapuche foli. Niel muntamon fichakeche, pumachi, pukimche, alketua fimon, kalonkontua fimon, tañikimonengan. Glantua fimon tamon pipichikeche, pupunyam nielmon, kahante elua fimon mapuchekimon. Kemedungun, kememonien tain amulniain, feimua flayai tain mapucherakiduam. Ajiutremle tain pupichikeche, Ajule aingan nga, ni aingan taki kememonien, kaki nyekewon, kaki mun pi aingan. Feiman, alketuaiman, showrume muleliin, longkontua fin tufachi dungun. Ajukle ain nga, monyele al tufachi antu, kak paleshi antu, monyele al tama pucheragido aminchin tain kimun. Silkatuaiman, longkontuaiman, alkatuaiman tamon pupichikeche, ngalam tuafiman mapuchikiman meu. Feimatem pulamian, marishiweu, kumea mulniain tain mapudungun, chaltumai, chaltu kumefeleaiman. Fenten mayum, peukayal, pulamien, puchev chakeche, alkatulelu tufachinatramkan. Chuchikenantu, amulniain tain kimun, amulniain tain mapudungun. Marichiweu pulamien, peokaya.